Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Osman Ceballos. Tanto yo como el doctor Andrés Delgado formamos parte del área tributaria del estudio Muniz, en la sede en Arequipa. Bueno, nosotros nos encargamos pues de absolver todas las dudas tributarias, todos los temas tributarios que hay en el sur del país, ¿no? Y bueno, y en esta oportunidad les queríamos presentar un webinar que se titula Tributación Inmobiliaria, ¿no? Es un tema bastante puntual, bastante focalizado, y un poco la idea de este webinar es que más que una conferencia, sino que nos puedan plantear las dudas que tengan en cualquier momento. Ahí con la herramienta del Zoom pueden levantar la mano. Nosotros encantados de absolver cualquier duda que tengan, ¿no? Ok. Nada, entonces, como les decía, en esta tarde, y de hecho les agradecemos la participación que han tenido. Estamos haciendo varios webinars. Un poco la idea es presentar nuevos temas de importancia, temas de interés a todos los clientes del estudio, a los potenciales clientes del estudio en Arequipa y en todo el sur del país, ¿no? Entonces, como les decía, si tienen alguna pregunta, alguna duda puntual sobre el tema, levantan la mano ahí con la herramienta del Zoom y encantados pues de ayudarles, ¿no? Bien, entonces, no sé si quiere decir algo, Andrés, antes de empezar. No, Osman, simplemente agradecer una vez más que estén aquí conectados, diciéndoles que esto va a ser lo más puntual, lo más aterrizado posible. Y si por ahí de repente la timidez nos gana, las preguntas las pueden hacer por el chat y ya nosotros nos encargamos de revisarlas y de contestarlas en medio del camino, ¿no? La idea es que sea esto dinámico y que también nos conozcan a nosotros como estudio, que naturalmente que somos un estudio que tiene presencia nacional, a nivel nacional. Tenemos sedes en todo el país y nosotros somos la sede de Arequipa. Así que con mucho gusto estamos aquí para ustedes, para traerles este webinar y nada, adelante, Osman. Dale, está bien. Entonces, empezamos. Cuando decidimos poner el título de tributación inmobiliaria, queremos un poco analizar los principales temas tributarios que se dan en el sector inmobiliario, ¿no? Sobre todo en las empresas o en las compañías que se dedican a la construcción y venta de unidades inmobiliarias, ya sean departamentos, oficinas, o lo que fuera, ¿no? Cocheras, no sé. Entonces, en la experiencia que tenemos, surgen determinadas dudas, surgen determinados temas que son recurrentes en este tipo de negocios, y un poco la idea es tocar estos temas para que podamos un poco profundizarlos, un poco verlos, un poco resolver las dudas que tienen ustedes, ¿no? El primer tema que les quiero comentar es el de la etapa preoperativa, ¿no? El artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el inciso G, nos indica que son gastos preoperativos, los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos preoperativos originados por la expansión de actividades, ¿no? Y esa es la palabra clave: expansión de actividades de la empresa y los otros ingresos devengados durante el ejercicio, ¿no? Entonces, lo que nos dice la ley en este artículo es que todos los gastos preoperativos iniciales, o sea, cuando la empresa recién empieza operaciones, o cuando la empresa hace un nuevo negocio, una expansión de actividades, todo eso no se devenga en el primer ejercicio, perdón, en el ejercicio en que se incurre, sino pueden acumularse en una bolsa para luego ser devengados en el primer ejercicio en el que obtenga ingresos por ese nuevo negocio, por esa actividad, o amortizarse en un plazo máximo de 10 años a partir de que empieza a percibir ingresos por ese negocio, ¿no? Entonces, como vemos, eso es un tratamiento diferenciado y especial y particular, el tema de los gastos preoperativos, ¿no? Y el tema principal, en este caso, que nos compete para el tema inmobiliario es qué se entiende por expansión de actividades, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa inmobiliaria que tiene un proyecto, lo termina y luego empieza otro proyecto, o a la par empieza otro proyecto, ¿no? Esto sería una expansión de actividades, sería más de lo mismo, y esa duda todavía persiste en las posiciones de SUNAT y del Tribunal Fiscal, que tienen posiciones contrarias, ¿no? SUNAT, en sus informes que están ahí señalados, en el 173/2016 y el 079/2016 también, indican que cuando una empresa inmobiliaria hace un nuevo proyecto inmobiliario, los gastos y costos asociados a este nuevo proyecto inmobiliario
tienen la naturaleza de ser gastos perooperativos por expansión de actividades, ¿no? Y eso equivale a decir que no se van a devengar en ese momento, sino que se tienen que acumular en una bolsa para empezar a devengarse cuando se entreguen los proyectos inmobiliarios, cuando se entreguen las unidades inmobiliarias, cuando se entreguen los primeros departamentos o las primeras oficinas, ¿no? O solo en ese ejercicio o amortizarse en un plazo de 10 años a partir de ese momento, ¿no? Y este es un tratamiento bastante beneficioso y ventajoso, ¿no? Sobre todo para los proyectos inmobiliarios que tienen eh, bastante grandes, ¿no? Sobre todo porque a veces, como son grandes, a veces los 4 años por los cuales pueden arrastrar las pérdidas quedan cortos, ¿no? Y podría caber que se pierdan las pérdidas, ¿no? Entonces, si es que todo se acumula en una bolsa durante toda la etapa preoperativa, que puede ser 5 años, 6 años, o inclusive más, no va a haber problemas en cuanto a que se pierdan algunas pérdidas, ¿no? Por los gastos que se originen durante la etapa preoperativa. Entonces, acá lo que quería señalar y quería remarcar que este es el tratamiento adecuado que se le tiene que dar a los gastos preoperativos, ¿no? A los gastos preoperativos por expansión de actividades. Entonces, cuando una empresa inmobiliaria inicia un nuevo proyecto, inicia una nueva construcción, tiene que darle este tratamiento de etapa preoperativa por expansión de actividades, ¿no? Y a partir de ahí, acumular en una bolsa todos los gastos y costos de ese nuevo proyecto y devengarlo cuando entregue las unidades inmobiliarias iniciales, ¿no? Bien, esto es lo que dice SUNAT en estos informes, ¿no? Pero el Tribunal Fiscal tiene una posición distinta, ¿no? El Tribunal Fiscal indica que expansión de actividades no puede ser más de lo mismo, no puede ser otro proyecto inmobiliario, tiene que ser, no sé, dedicarse a otro negocio a la empresa, ¿no? A otro negocio, por ejemplo, podría ser pues que ya no haga tanto unidades inmobiliarias, sino que se dedique de repente a la venta de vehículos u otro tema, ¿no? Pero afortunadamente esas posiciones del Tribunal Fiscal no son vinculantes, no son resoluciones que absuelven un caso particular, no son decisiones de observancia obligatoria. Entonces, ante una fiscalización, SUNAT va a estar obligada a aplicar sus informes. Entonces, tenemos la certeza al menos de que durante una etapa de fiscalización, SUNAT va a seguir estos criterios. Y por eso es que nosotros de alguna manera recomendamos seguir el tratamiento de la etapa preoperativa, de los gastos y los costos, que indica el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Ese es un tema principal. El otro tema lo va a comentar mi compañero Andrés, que es el de los principales reparos en las fiscalizaciones de SUNAT sobre temas inmobiliarios que hemos visto, ¿no? Perfecto. Gracias, Osman. Gracias por ese primer punto. Ese primer punto importante en la etapa preoperativa para fines de acumular, como bien dice Osman, en la bolsa estos gastos. A ver, SUNAT, en mérito a su facultad de fiscalización, tiene potestad para hacer muchas cosas, ¿sí? Y parte de esas labores y parte de la fiscalización que realiza, en realidad lo que empieza a hacer SUNAT es a cuestionar cosas. ¿Qué cosas puede cuestionar SUNAT? SUNAT cuestiona gastos, cuestiona ingresos, dice, ¿estos gastos son reales, no son reales? Entonces, el primer punto es el carácter fehaciente de las operaciones, ¿sí? Cuando nos referimos a carácter fehaciente de operaciones, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que SUNAT lo que busca fiscalizar y a cotejar es que cada gasto, cada operación que se realiza no sea ficticia, no sea imaginaria y no sea fantasma. Es decir, que no se hayan generado elementos para maquillar una operación, sino que realmente y de manera efectiva esta operación ha ocurrido, sea una operación de compra, sea una operación de venta, se haya prestado algún servicio o se haya realizado un gasto directo por la compañía, ¿no? ¿Y a qué nos referimos también? A la importancia de que esta operación y que cada contribuyente, en este caso sea uno agente inmobiliario, sea empresa inmobiliaria, sea persona natural, en el caso que SUNAT nos fiscalice, lo que vamos a tener que hacer es acreditar cada operación adecuadamente y eso significa tener el sustento, tener el comprobante de pago, haber emitido un comprobante de pago suficiente y naturalmente si podemos añadir alguna variable adicional, para el tema de fehaciencia va a importar mucho este tema que ha surgido y que entró en vigencia este año, es el tema de los sujetos sin capacidad operativa. Tan importante entender que muchas veces
podemos tener un file o un expediente que podría sustentar nuestro gasto, nuestra operación, pero en realidad, si SUNAT hace el cruce de información como suele realizarlo muchas veces, y puede encontrar que estos sujetos que han prestado servicios o han vendido bienes no tienen la capacidad operativa, sea económica, sea humana, sea financiera, para prestar ese servicio. Por lo tanto, lo que va a hacer SUNAT es reparar ese gasto y no considerarlo para fines del impuesto a la renta. No lo va a permitir considerar como un gasto deducible para fines de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ese es el primer punto en el tema de lo que es un carácter fehaciente de las operaciones. En lo que es el tema del devengo de ingresos y gastos, es decir, en qué momento o en qué oportunidad los ingresos se deben considerar o en qué momento se deben considerar los gastos. A ver, si vamos rápidamente por el tema, tenemos que saber que, a ver, la primera venta de inmuebles que todo constructor realiza, lo sabemos, está grabada con el impuesto general en las ventas, ¿no? Es de conformidad con el propio artículo 1 de la ley del IGB, pues está grabado con este impuesto. A ver, si vamos a contratos de construcción, ¿no? La norma establece que la obligación tributaria nace, es decir, se tiene que reconocer en la fecha en que se emita el comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o sea parcial, o inclusive por valoraciones periódicas, pues realmente lo que ocurra primero, ¿sí? En lo que es el gasto, en el caso de la primera venta ya de inmuebles construidos, en el caso de las inmobiliarias, ¿no? El ingreso se devenga en la fecha que el monto se perciba, así sea una parte o el total, ese ingreso se devenga en el momento de la percepción, perdón, en el caso de la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del ingreso nace la obligación tributaria, ¿no? Como les digo, sea un monto parcial o total. Ahora, si vamos al tema de, por ejemplo, los bienes futuros, ¿no? El Código Civil regula claramente que en la compraventa de bienes futuros está sujeto a una condición, y esa condición es que los bienes existan. Por lo tanto, se va a devengar o van a hacer esta obligación tributaria cuando el bien exista naturalmente y se haga la entrega al propietario o en su defecto cuando se otorga la conformidad de la obra. De esta forma va a existir el bien y por lo tanto va a surgir la obligación va a haber el nacimiento de la obligación tributaria. Ahora, finalmente un tema adicional, es importante que señalemos que las rentas de primera categoría y las de tercera categoría, es decir, de actividad empresarial, se rigen por el criterio del devengado, es decir, surgen cuando se dan las condiciones sustanciales, y en realidad las rentas de segunda categoría, cuarta y quinta, pues se rigen por el criterio de lo percibido, es decir, que la obligación surge en el momento que efectivamente yo perciba la renta. ¿Sí? El tercer punto, en el caso de las fiscalizaciones, es el tema del valor de mercado de operaciones. Osman, no sé si de repente estos dos primeros puntos tienes algo que precisar. Eh, Correcto con lo que dices respecto del primero, el tema de carácter presente de las operaciones, hay que dar sustento a las operaciones, no hay que siempre hacerlo, tener los contratos, tener las guías de remisión con los proveedores de servicios o de bienes, tener el ingreso del libro de Cardex, tener muy aparte de todos los documentos contables y pagos, ¿no? que respalden la operación, hay que tener sustentos materiales de la operación, qué sé yo, los planos, los informes de los servicios realizados, los reportes de los ingresos del personal a la obra, eh, eh, todo lo que nos dé sustancia, que nos dé materialidad a la prestación de los servicios, ¿no? Y cuando es venta de bienes, pues hay que tener los ingresos a cardes, las guías de remisión, y fijarnos bien que las guías de remisión estén bien llenas, o sea, estén bien completadas, que la condición del vehículo sea la adecuada para el transporte de los materiales. Muchas veces, pues, a veces las guías se rellenan mal y SUNAT termina dándose cuenta, pues, de que a veces un auto transportó bolsas de cemento. Entonces, como que ahí empieza a hacer un poco de huecos la operación. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y sobre el devengo de la operación, muy bien, como decías, cuando se trata de bienes futuros, se devenga los ingresos cuando se entregan las unidades inmobiliarias, cuando se firme el acta de entrega o cuando hay la conformidad de obra que emite la municipalidad, ¿no? Listo, gracias.
Y finalmente, como mencionaba, el tema del valor de mercado de las operaciones. ¿A qué nos referimos? A ver, naturalmente dentro de la actividad inmobiliaria, ustedes dentro de su experiencia sabrán que naturalmente un proyecto tiene un costo bueno, cada unidad inmobiliaria, cada inmueble, cada cochera, cada depósito tiene un precio establecido, ¿no? Y ese precio establecido, pues, lo fija lo que ha costado, la proyección financiera, la estructura financiera del proyecto. Pero ¿qué puede pasar? SUNAT cuando fiscaliza y dice, ok, tú has vendido un edificio de 8 pisos. El piso del 1 al 5 lo has vendido en 150.000, el 6 lo has vendido a 115.000, el 7 lo has vendido a 100.000 y el 8 a 200.000. Va a decir, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué hay esta diferencia? Y entonces lo que va a hacer es cuestionar si efectivamente el valor que estás considerando es el valor real y es un valor realmente, como digo, de mercado de las unidades inmobiliarias. ¿Y qué es lo que se tiene que acreditar? Básicamente lo que se tiene que acreditar es que ha habido una política establecida respecto de a quién se le va a entregar algún tipo de descuento, por cuál es el criterio que está siguiendo la compañía para otorgar algún descuento, o si el valor es mucho mayor, también establecer una política clara que le permita a SUNAT generar un parámetro objetivo, por así decirlo, de que estamos estableciendo un valor no antojadizo y no es que está ni por debajo ni muy por encima del mercado, sino que es un valor y el valor de venta está o se deriva de políticas propias. Vamos a decir, por el que valía, entre comillas, 150, pero se pagó 115, quizás era familiar de uno de los accionistas o habían puesto la promoción de pronto pago al contado y eso permitía un monto menor en el pago. Creo que de esa forma SUNAT va a tener mayor o menor probabilidad de reparar esos gastos y les va a permitir a ustedes establecer verdaderamente y reconocer ese tema de valor de mercado de las operaciones, ¿no? Esto sería un poco del tema, ¿no? Ahí pasamos al siguiente punto con Osman. Gracias, gracias Andrés. El otro tema es la tributación por los servicios de corretaje, ¿no? Por los servicios de intermediación en las ventas, por ejemplo, los vendedores de los departamentos, que a veces son terceros ajenos, ¿no? Y un poco lo que siempre pasa es que, o siempre hemos visto que pasa es que la empresa inmobiliaria consigue corredores, agentes mediadores de las ventas, ¿no? Y una vez que se realiza la venta, pues la empresa para que tenga un sustento del gasto del monto que le paga al corredor, pues simplemente le emite un recibo por honorarios y ya está, ¿no? Muy bien, también pasa en muchos casos que SUNAT llega y le repara este gasto porque es inadecuado que se emita un recibo por honorarios por los servicios de corredor inmobiliario, ¿no? Por agente de ventas, ¿no? Del inmuebles, ¿no? ¿Qué tiene que emitir? Tiene que emitir una factura. ¿Por qué? Porque los servicios de corredor inmobiliario no pueden ser subsumidos en los servicios profesionales por los cuales se emite un recibo por honorarios, ¿no? Entonces tiene que haber una factura de por medio con la detracción, con el IGB y con todo lo que corresponde, ¿no? Como cualquier factura de un proveedor, ¿no? ¿Y qué pasa si es que la inmobiliaria, la empresa inmobiliaria tiene solamente como único respaldo el recibo por honorarios? Pues va a reparar el gasto, ¿no? Va a reparar el gasto y la empresa inmobiliaria no va a poder reducir el gasto o el costo que le pagó al corredor inmobiliario. Entonces, súper importante que el corredor inmobiliario, que el agente inmobiliario emita una factura cuando se le paga un monto por haber conseguido una venta. Y evidentemente también tiene que haber un contrato en el que se comprometa pues a brindar los servicios de corredor inmobiliario, de agente inmobiliario, ¿no? Porque muchas veces también con la factura no va a ser suficiente, ¿no? Lo ideal es que tenga un contrato, que exista una especie de reporte de los clientes que llevó a conocer la unidad inmobiliaria, un poco que se dé rastros de que el servicio es real, ¿no? Es real y no es simplemente como Sunata a veces lo califica como operaciones no reales, ¿no? Siempre hay que procurar dar fehaciencia a las operaciones que realizamos, ¿no? Y en este caso, lo ideal es tener, además de la factura, la detracción, la bancarización del pago y todo, tener un contrato, tener
un reporte de ingresos al edificio o al proyecto, un reporte de los clientes que refirió, ¿no? Entonces, con todos estos elementos vamos a estar más tranquilos en una fiscalización porque de alguna manera, pues, vamos a poder acreditar a SUNAT que no se trata de una operación que carece de carácter fehaciente, ¿no? Y eso es este tema. El otro tema que lo va a tocar mi amigo Andrés es el tema de las asociaciones en participación, que es muy usual, ¿no? En las inmobiliarias. Listo, gracias, Osman. Creo que siempre es importante hacer esa acotación que has hecho, la importancia de cuál es el tratamiento tributario que tienen que tener los servicios de corredores, porque muchas veces se confunden o se establecen y simplemente se presenta un recibo por honorarios y ya está, pero no, como bien mencionas, la importancia es una actividad que está sujeta a la renta de tercera categoría, ¿no? Y por lo tanto es diferente, ¿no? No es un servicio profesional como sí sería en el caso de cuarta categoría, ¿no? A ver, el tema de las asociaciones en participación. Como premisa, las asociaciones en participación son básicamente contratos o formas o convenios de colaboración empresarial entre dos empresas o personas naturales y o jurídicas. Este contrato o esta asociación en participación tiene como ventaja que en realidad no se crea, ni se modifica, ni se constituye ninguna nueva persona jurídica. En realidad lo que ocurre es un acuerdo que se pacta entre dos, sean personas naturales o jurídicas, en las cuales hay una cara, un rostro visible, por así decirlo, que es el denominado asociante, quien es quien carga, por así decirlo, con la responsabilidad principal y que decide compartir con el asociado esta aventura empresarial, esta iniciativa empresarial, con la finalidad de compartir algunos puntos, ¿no? Naturalmente el contrato es un contrato privado, no hay una formalidad específica, basta que sea un acuerdo por escrito. Y naturalmente lo que va a recoger este acuerdo es establecer un poco responsabilidades y va a identificar también eh, de qué forma el asociado, es decir, el convocado por el asociante, va a aportar, sean bienes o sean servicios, para esta iniciativa empresarial. Entonces, ¿qué ocurría anteriormente? A ver, anteriormente ha habido un tratamiento un poco peculiar al respecto. Siempre ha habido una zona gris y inclusive con el tiempo empezaron a generarse opiniones contradictorias en el Tribunal Fiscal respecto de cómo se va a tratar tributariamente esto, ¿no? Pero ¿qué ocurría antes? A ver, anteriormente como la responsabilidad estaba, o quien era la cara visible era el asociante, se señalaba que el único encargado de la gestión era el asociante y por lo tanto, él siendo responsable frente a terceros, pues en realidad el que estaba a cargo de todo. El asociado podría fiscalizar, sí, o preguntar sobre la gestión del negocio, pero no se podía meter en la administración. Entonces, por ejemplo, hace 20 años, un poco más, estaba regulado que el asociado básicamente declaraba su participación con lo que aportaba el asociante como renta de tercera categoría y el asociante deducía este aporte como gasto o costo, según correspondía, ¿no? Lo que esto les permitía era, pues, básicamente compartir las rentas que se generaban y tributar de manera separada, ¿no? Ese criterio se fue ratificando, inclusive en resoluciones del Tribunal Fiscal, y señalaba que para efectos del pago de impuesto a la renta, para lo que son ganancias de una asociación en participación, el asociante no asumía ninguna responsabilidad, porque ¿qué es lo que hacía? El asociante lo que hacía era deducir las participaciones que entregaban los asociados y los asociados pues veían cómo se las arreglaban ante el fisco, ¿no? Esa era la posición anterior. Claro, muchos años después, esta resolución que les acabo de mencionar es del año 2002, muchos años después, 15 años después, ya el tribunal empezó a tener una posición ya contradictoria, ¿no? Y que esta empezó a establecer que el asociante, es decir, el responsable frente a terceros, era el único obligado a determinar quién iba a pagar el impuesto a la renta de tercera categoría por la totalidad de las rentas grabadas que se obtuvieran del negocio o de la empresa. Y luego de determinar qué impuesto se tenía que pagar, el impuesto a la renta que se tenía que pagar de tercera categoría, pues entregaba esa participación al asociado. Y básicamente el asociado ya no debía grabar nuevamente la suma porque ya había sido, por así decirlo, filtrada por el asociante
con anterioridad, ¿no? Entonces, eso generó esta contradicción, esta contraposición, y muchas veces el Tribunal Fiscal no sabe, decía o tenía un criterio en un sentido, luego en otro, y eso se ha prolongado hasta que salió finalmente un precedente de observancia obligatoria que terminó derivando en una promulgación, en el nuevo tratamiento que ha entrado en vigencia a partir del 1 de enero de este año, que es a raíz o en mérito a la promulgación del decreto legislativo 1541. ¿Qué es lo que señala? Finalmente termina de zanjar la discusión, es decir, cuando ya hay una regulación normativa, pues ya no hay espacio a la... Aún habrá naturalmente espacio de interpretación a algunos criterios, pero no a posiciones tan contradictorias como estaban existiendo, ¿no? Lo primero que señala es que la participación del asociado como tal, para efectos del impuesto a la renta, es un dividendo, sí o sí. Entonces, ¿qué se establece? Que va a estar o no grabada el impuesto según quien sea el asociado de una forma particular. Si el asociado es una persona jurídica domiciliada en el país, el ingreso no está grabado con el impuesto a la renta. Por el contrario, si el asociado es una persona natural o un ente distinto a una persona jurídica domiciliada en el país, el ingreso sí va a estar grabado con el impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Sí? Ojo, es súper importante esta distinción, ¿no? Si el asociado es persona jurídica en el país, no va a estar grabado con el impuesto a la renta. Si el asociado es persona natural o persona jurídica, o un ente, perdón, distinto a una persona jurídica domiciliada, pues el ingreso va a estar grabado con el impuesto a la renta de segunda categoría. Otro punto adicional, no, este monto no es costo o gasto deducible para el asociante. Y como les dije, las contribuciones del asociado van a estar grabadas con el impuesto a la renta porque son consideradas pues, enajenaciones. Así que a las personas jurídicas no domiciliadas, ¿qué tasa se le va a aplicar por la famosa distribución de dividendos u otra forma de distribución de utilidades? Una tasa del 5%. Y naturalmente va a surgir la obligación del asociante de realizar la retención, siempre y cuando los asociados sean personas naturales que deciden tributar de esta forma. Y naturalmente esa obligación de retener del asociante va a nacer en el momento que los dividendos o la distribución de utilidades se pongan a disposición en efectivo o en especie, ¿no? Y la última premisa es importante la obligación que tiene el asociante de registrar en subcuentas especiales todas las operaciones del negocio que es materia del contrato, ¿sí? Entonces eso es un poco ahora el tratamiento que se da a las asociaciones en participación. Eso sería quizás por mi lado respecto de esta figura jurídica. Gracias, Andrés. Básicamente, pues, como bien dice Andrés, ahora la asociación de presión tiene el tratamiento de una utilidad, ¿no? La participación que se le entrega al asociado es prácticamente una utilidad. Y bien, el otro tema que les queremos presentar hoy día es el tema de algunos casos especiales del impuesto al cabala, ¿no? Como sabemos, el impuesto al cabala grava la transferencia de inmuebles y es de realización inmediata, es decir, no importa que se pague o no el precio del bien, se tiene que pagar el impuesto al cabala una vez producida la venta, ¿no? Con la tasa del 3% sobre el exceso de 10 UITs, ¿no? Y bueno, la tiene que pagar el comprador, ¿no? El comprador del bien, ¿no? Entonces, muchas veces como parte del negocio inmobiliario, el vendedor, en este caso la inmobiliaria, tiene que jugar con este impuesto si es que, o bueno, o cuando cumple impuesto para hacer más atractivos sus precios, ¿no? Porque de alguna manera el comprador saca sus cuentas y dice, bueno, tengo que pagar la inmobiliaria, también tengo que pagar el impuesto, entonces tiene un total de gastos en mente. Entonces, de alguna manera, la inmobiliaria también tiene que estar enterada de este tema, ¿no? Y en algunos casos especiales es cuando se resuelve el contrato de compra-venta de bien inmueble, ¿no? De acuerdo al Código Civil, de manera breve, la resolución es cuando en un contrato de compra-venta se da pues cuando hay causas posteriores a la firma del contrato por las cuales ya no se puede perfeccionar el contrato, ¿no? O las partes se arrepienten o hay algún tema por el cual ya no se decide llevar adelante la compra, ¿no? En ese caso, la alcabala que se pagó inicialmente sí está bien pagada, ¿no? Y no va a haber razón alguna
o motivo alguno por el cual el SAT o la municipalidad correspondiente te devuelve el impuesto al cabala, ¿no? Entonces, pero tampoco va a estar grabado la transferencia del inmueble de regreso, ¿no? Al propietario original. Es que en la resolución hay como que dos momentos, ¿no? Primero una venta y luego se resuelve la venta y luego el inmueble pasa de vuelta al comprador, al vendedor inicial. Entonces, en esa segunda transferencia, lo que te dice la ley del impuesto al cabala, la ley de tributación municipal, perdón, en esta parte del impuesto al cabala te dice que esta segunda transferencia ya no va a estar grabada con el impuesto al cabala, ¿no? Pero evidentemente la primera venta sí. La primera venta sí va a estar bien grabada el impuesto al cabala, ¿no? El otro tema es el de la rescisión de los contratos, ¿no? De compra-venta. En este caso, como dice el Código Civil, la rescisión es por una causa sobreviviente al origen, a la firma del contrato, es por el cual no se puede llevar a cabo la operación, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros somos de la opinión que no se debería parar el cabala, ¿no? Porque por alguna causa existente al inicio de la firma del contrato o que antecede a la firma del contrato en todo caso, si existe alguna condición por la cual no se puede llegar a la firma del contrato, no debería estar grabado en alcabala, ¿no? Entonces, sí cabría pedir la devolución a la municipalidad si es que se llegó a hacer el pago, ¿no? Ahora, las municipalidades muchas veces este tema de las devoluciones lo manejan de manera un poco dilatoria, entonces le dan largas y a las finales pueden pasar un tiempo largo antes que procedan con la devolución, ¿no? Entonces siempre hay que estar seguros cuando pagamos el impuesto al cabala de que la compra-venta está bien hecha y se va a perfeccionar en todos sus aspectos, ¿no? Otro caso es el de la nulidad de los contratos de compra-venta, ¿no? Y en este caso hay que tomar en cuenta que la nulidad puede ser por causas posteriores a la firma del contrato de compra-venta o anteriores a la firma del contrato de compra. Entonces, en realidad, la nulidad pues abarca tanto la resolución como la rescisión que les comentaba a su inicio, ¿no? Pero muchas veces por el término uno puede llevarse a equivocar que es otra situación en la cual el contrato no se da, ¿no? Pero en realidad hay que fijarnos siempre si es que la causa es a la firma del contrato o es posterior a la firma del contrato y eso va a determinar que estemos o no ante un hecho ante una transferencia que está grabado o no como el impuesto al cabala, ¿no? Otro caso particular es el de los contratos sujetos a condición, ¿no? Por ejemplo, alguna vez vimos que había un contrato que estaba sujeto a condición de que se pague todo, perdón, que habían varias cuotas y había una especie de reserva de propiedad hasta que se pague la última cuota de la transferencia del inmueble, ¿no? O la última cuota del valor acordado por la transferencia del inmueble, ¿no? Entonces, en este caso, es claro pues que no va a existir una venta en todos sus términos mientras no se cumplan todas las condiciones, en este caso que se pague hasta la última cuota para que se materialice la compraventa del inmueble. Entonces y así, cualquier condición que se acuerde en el contrato tiene que cumplirse para que se materialice la venta y por lo tanto esté grabado con el impuesto de alcabala, ¿no? Otra condición que hemos visto en algunas situaciones es que una inmobiliaria compra un terreno y eh, como no se sabe si la municipalidad va a otorgar o no va a otorgar determinados permisos para la construcción, habitaciones urbanas o lo que sé yo, entonces para asegurar la compra, de alguna manera se le da un adelanto al propietario, la inmobiliaria empieza a hacer los trámites para, para gestionar los permisos de construcción, pues si se da con la sorpresa de que la municipalidad no quiere dar nada, o esa zona es intangible, o qué sé yo, esa zona los parámetros cambiaron, o ya no fueron atractivos para una construcción de un inmueble, de un edificio. Entonces, en ese caso, que les comentaba, se sujetó que la transferencia de propiedad, el perfeccionamiento del contrato, a que la municipalidad otorgue determinados permisos, ¿no? Entonces, si es que la municipalidad no otorgó los permisos, pues no se llevó a cabo la venta y por lo tanto tampoco está grabado como el impuesto al cabala, ¿no? Entonces, así hay que tener en cuenta las condiciones que le podemos dar un contrato y siempre que se cumplan todas las condiciones, pues recién habrá operado la venta y recién estará grabado con el impuesto al cabala. El otro
el otro tema que les quería comentar es el de la primera venta realizada por el constructor, ¿no? Y este es un tema bastante importante que ahora hemos visto que ha cobrado bastante importancia a partir de una resolución del Tribunal Fiscal del año 2022, o sea, ahorita nomás el año pasado. ¿Qué pasa? Que en la ley de IGB te dice que, perdón, en la ley de impuesto al cabala te dice que la primera venta de inmuebles realizada por el constructor no está grabada, salvo en la parte correspondiente al terreno, ¿no? Y bueno, pues uno cuando vende una unidad inmobiliaria, muchas veces el valor del terreno no está identificado en el contrato, o si es que ya se cuenta con este HR, con un PU, con un autovalúo, con la cartilla, ahí se podría ver el valor del terreno, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? En la ley de IGB te dice lo contrario. En la primera venta de inmuebles realizada por el constructor no está grabada en cuanto al terreno, pero sí por la construcción. Entonces, se graba la construcción con IGB y se graba el terreno con la cábala, ¿no? Pero en la ley de IGB sí te dice que el valor del terreno es el 50, perdón, el valor de la construcción es el 50% del valor de transferencia. Entonces, para efectos del IGB, si se vende un inmueble a 50.000, o perdón, a 100.000, solamente va a estar grabado 50.000 con IGB, ¿no? Porque el otro va a ser el valor del terreno, porque así lo manda la ley IGB. ¿Y qué pasó en esta RTF que les comentaba, en esta RTF del 2022? Que el Tribunal Fiscal resolvió que en un caso de impuesto al cabala, como la ley del impuesto al cabala no menciona qué parte es el valor del inmueble, perdón, el valor del terreno, lo que hizo fue aplicar de manera análoga lo que dice la ley de IGB, que a nuestro juicio es bastante cuestionable, ¿no? Porque no se podría llenar espacios de la ley del cabala echando mano de otras normas que, si bien tienen que ver, pues eso incumple varios principios de la ley de generales tributarios, ¿no? Como la reserva de ley, el principio de legalidad y otros, ¿no? Entonces, inclusive hay un principio en el Código Tributario que te dice que no se puede completar de manera o por analogía las normas, ¿no? Pero bien, el Tribunal Fiscal resolvió así y entonces a partir de ese momento muchas inmobiliarias empezaron a preguntarnos qué sucede en sus casos, ¿no? Porque muchas veces después de las ventas realizadas a los nuevos propietarios, la municipalidad les toca la puerta a los nuevos dueños que a veces ya están viviendo ahí y les dice, oye, me debes alcabala de varios años atrás, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí, ¿no? En Lima no pasa en Lima Metropolitana no tenemos este problema. ¿Por qué? Porque el SAT de Lima tiene una directiva en la que te dice que el valor del terreno por el cual está grabado en el cabala se considera el valor de autovalúo, o se utiliza el valor de autovalúo, ¿no? Entonces, el valor de autovalúo para los terrenos a los que está asignado cada unidad inmobiliaria, los departamentos, las oficinas, etcétera, es bien bajo, ¿no? Entonces, usualmente no llega a superar las 10 UITs que no están grabadas, entonces pues, lo más probable es que no esté grabado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las municipalidades que no tienen que tienen esta directiva similar, ¿no? Por ejemplo, hemos verificado que en algunos distritos de Arequipa no tienen esta directiva que sigue un poco los lineamientos del SAT de Lima, ¿no? Entonces, ahí nosotros creemos pues que válidamente las municipalidades pueden empezar a querer cobrar a los propietarios y muy probablemente van a tener que pagar, ¿no? Porque hay un precedente del Tribunal Fiscal que dice que si es que no hay una regulación propia de la municipalidad, es válido considerar como el valor del terreno el 50% de la operación, de manera análoga a lo que hace la ley de IGB, ¿no? Y entonces, pues ahí fácilmente se superan las 10 UITs y se va a pretender cobrar un 3% por esta venta, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y el siguiente tema que le voy a comentar a mi compañero Andrés es la ganancia de capital por venta de inmuebles en zonas naturales, ¿no? Que es un tema muy importante también. Listo, gracias Osman. Sí, efectivamente. A ver, este tema es un poco más, quizás un poco más del día a día, un tema que uno no necesita estar directamente en un negocio inmobiliario, sino una persona
común y corriente que pues quiere vender, ha comprado, ha vendido, y siempre surgen estas dudas que al final uno siempre dice, no sé, ya lo verá el contador, lo verá el abogado, o lo verá la notaría, ¿no? Pero creemos que es importante siempre identificar algunos puntos que son necesarios puntualizar, ¿no? Primero, a ver, las obligaciones formales es pagar los impuestos, ¿no? Y presentar la declaración correspondiente. Siempre ocurre que las personas no realizan esta declaración. Tenemos que puntualizar, el comprador paga su alcabala del 3% por el valor de venta, tiene un tramo de 10 UITs que no está afecto. En el caso del vendedor, está obligado a pagar el impuesto a la renta, que es la tasa de 5%. Este pago se hace con un formulario virtual, el 1665, y como les dije, en el caso de personas naturales, estamos frente a rentas de segunda categoría, ¿sí? Personas naturales, estoy hablando solamente de personas comunes y corrientes, es diferente de los servicios de corretaje inmobiliario que ya bien mencionó Osman, es una actividad de tercera categoría, renta de tercera categoría porque es actividad empresarial, ¿no? Básicamente el tema en las transacciones es obligatorio llevar al notario, y hay una disposición que exige que el notario pues inserte en la escritura pública de compraventa el comprobante de pago del impuesto a la renta, y también pues el notario tiene que exigir ya en base al decreto legislativo 1520, le tiene que exigir al vendedor la constancia de no adeudar los impuestos, el impuesto predial y los arbitrios, ¿no? Todos los años en los que fue contribuyente, ¿no? Ojo, en el caso de las obligaciones formales y de la ganancia de capital por la venta de inmuebles en personas naturales, la ley de impuesto a la renta recoge que, vamos, el impuesto a la renta se paga en tanto y en cuanto sean adquisiciones o enajenaciones de bienes a partir del año del 1 de enero del 2004, ¿no? Y la premisa es que las ganancias de capital provenientes de enajenación distintos a la casa habitación, pues como les dije, va a ser rentas grabadas siempre y cuando se produzca a partir del año del día 1 de enero del 2004. Sí, esto es una nota muy importante que siempre se tiene que tomar en consideración para inmuebles de mayor antigüedad, y que se tiene que considerar especialmente para, como les dije, inmuebles de mayor antigüedad y que pues naturalmente no van a estar grabados, y como se señala, las ganancias de capital tienen que ser distintas de la casa habitación. Ahora bien, me parece que hay una pregunta. A ver, Osman, hay un asistente que nos consulta, dice, respecto al pago de alcabala, ¿debe considerarse como parte del activo o gasto en el caso de la empresa compradora? Ok. Válida la pregunta, súper importante, ¿no? La respuesta es definitivamente que tiene que ser parte del activo, ¿no? El artículo 32, me parece, de la ley de impuesto a renta te dice que forman parte del activo todos los gastos y tributos incurridos con ocasión de la adquisición del bien. Entonces, si una empresa adquiere un inmueble, un terreno, además del costo propio por el pago del precio del inmueble, también tiene que considerar pues, el pago del alcabala como parte del costo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, introducirlo al monto que se va a empezar a depreciar, ¿no? Parte del activo en resumen. Perfecto, buenísimo, gracias. Ya saben, las preguntas nos van a aparecer directamente y con mucho gusto las vamos a responder en vivo. Como señalaba, las ganancias de capital sean distintas a a la casa habitación. Entonces, tenemos que entender a la casa habitación. ¿De qué forma? La norma establece que se va a designar o considerar casa habitación del vendedor a este inmueble en el que lo mantenga en propiedad por lo menos 2 años, y también la otra condición es que no esté destinado exclusivamente sea a comercio, industria, oficina, almacén, cochera o similares, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, puede pasar que el vendedor pues tenga en propiedad más de un inmueble que cumple con las condiciones anteriores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios dirimentos o que van a determinar cuál finalmente va a ser, ¿no? La norma establece que va a ser considerada casa habitación solo aquel que luego de vender todos los demás inmuebles resulte como el único inmueble de su propiedad. Es decir, si se desprende de todos, pues el último será considerado como casa habitación. Cuando se hace la venta en un solo momento, en un solo contrato, pues se va a reputar la de casa habitación la que tenga el menor valor. Sí, es importante eso
para considerar y entender el concepto de lo que es casa-habitación. Si son, por ejemplo, un matrimonio, es una sociedad conyugal, básicamente se reputa como casa-habitación el inmueble de la propiedad, ¿sí? En caso, si son sucesiones indivisas, únicamente los inmuebles de propiedad de la sucesión. Y nuevamente, en el tema de inmuebles sujetos a copropiedad, se tiene que considerar de manera separada por cada copropietario si es que, eh, si es que se va a considerar a esa parte proporcional o es propietario cada uno de ellos por su lado de otro inmueble, ¿no? En tal sentido, se va a reputar como casa habitación solo naturalmente respecto de la parte que le corresponda a los copropietarios, pero que no tengan otros inmuebles. Es decir, si yo, Andrés, no tengo ningún inmueble y o solamente compro los derechos o en copropiedad de una propiedad, pues únicamente respecto al porcentaje de esa propiedad, ¿no? Naturalmente en una compra-venta de derechos será el 25%, ese 25% se me considerará como casa habitación, ¿no? Entonces, en el tercer punto es cómo calculamos esta ganancia, ¿no? La ganancia por la venta de los inmuebles, como les dije, en el caso de personas naturales, se grava con la tasa del 5%, pero esa tasa del 5% solo aplica en las 2 primeras ventas del año. Eso está regulado como ganancia de capital. Únicamente como persona natural tenemos el derecho a hacer, vamos a decir, 2 primeras ventas durante el año y se regula como una ganancia de capital. ¿Qué va a ocurrir a partir de la tercera? ¿No? A partir de la tercera, la administración tributaria va a considerar que este contribuyente, vamos a decir, incurre en lo que se denomina habitualidad en la compra y venta de inmuebles, y por lo tanto estaría incurriendo en una actividad empresarial. Al incurrir en una actividad empresarial, se estaría gravando esta tercera venta y posteriores con el 30% sobre la ganancia generada en la transferencia. ¿Sí? Entonces tengamos claro que como personas naturales podemos hacer hasta 2 operaciones que van a estar grabadas con el 5%, pero a partir de la tercera vamos a tener que tributar el 30%. ¿Y eso qué va a generar? Eso desencadena en el cuarto punto, en la habitualidad en la transferencia de los inmuebles. ¿Qué ocurre si, bueno, digo, no importa, me está yendo tan bien que, bueno, utilizo mis 2 primeras ventas, pago 5% en cada una y decido vender 3 propiedades más, 3, 4 y 5. ¿Qué ocurre? Entro en esta condición que se denomina habitualidad. ¿Qué es la habitualidad? La habitualidad es el criterio que establece en el cual, una vez que superamos las 2 ventas anuales, se denomina que el contribuyente pasa a tener o a ser recurrente en la actividad de transferencia de inmuebles e incurre en la denominada habitualidad. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia? Que durante los 2 ejercicios siguientes nosotros vamos a mantener esta condición de habitualidad. Y es decir, al incurrir en habitualidad, la tasa bajo la cual vamos a estar grabados va a ser del 30%. ¿Sí? Ojo, esta habitualidad, es decir, este cómputo para ver si somos o no habituales, no se va a computar para lo que son venta de inmuebles destinados sean a estacionamientos vehiculares o a cuarto de depósito, o para temas de casa-habitación, ¿sí? El otro punto también, como les dije, es esta habitualidad o esta condición de contribuyente habitual va a mantenerse durante 2 años. Es decir, si en el año 1 hago 5 ventas y digo, ok, para el año 2 y 3 voy a mantener esta condición de habitualidad, recién a partir del año 4 perdería esta habitualidad. Pero ¿qué pasa si en el año 2 yo digo, bueno, ya estoy con la habitualidad encima, no importa, voy a seguir comprando y vendiendo? Y vuelvo a tener más de 2 ventas. ¿Qué va a ocurrir? Que esa habitualidad se va a renovar nuevamente y se va a estirar 2 años más. Es decir, que ya voy a tener y voy a ser habitual para el año 3 y el año 4. Es decir, que recién perdería la habitualidad en el año 5. ¿Sí? Esta condición se extiende, como les digo, en los 2 ejercicios siguientes. Y como les dije, para lo que es, para la habitualidad no se computa cuando son, por ejemplo, enajenaciones de bienes por causa de muerte, ni tampoco para lo que son casa habitación de la persona natural, una sucesión indivisa o una sociedad conyugal que tributa como tal. Finalmente, a ver, antes de continuar, Natalie nos pregunta, en el año 1 vendo 2 propiedades y en el año 2 vendo 2 propiedades. En ese caso,
¿Se conservaría la tasa del 5%? Sí. No habría ninguna infracción ni se estaría incurriendo en habitualidad. Naturalmente, si el criterio, ¿qué ocurre? Si durante 3 años de repente, o 4, hacemos la misma figura, de repente SUNAT puede, naturalmente como tiene facultad discrecional, puede fiscalizar y cuestionar esta modalidad, ¿no? Y bastará responder apropiadamente, indicar que no es una actividad habitual. Lo que puede ocurrir es que SUNAT pueda pretender decir, tú estás realizando actividad recurrente de transferencia de inmuebles y por lo tanto deberían todas las ventas estar grabadas con un 30% de alguna forma, ¿no? Pero naturalmente, si tenemos el sustento suficiente, que no se trata de una figura únicamente para disimular la actividad de corretaje, pues naturalmente no se va a tener ningún inconveniente, ¿no? Si vamos a algunos casos especiales, uno dirá, ok, ¿cómo estará grabado el impuesto a la renta si me expropian una casa, si me expropian un inmueble? ¿No? Tengo que pagar el 5% sobre lo que me paga el Estado por la expropiación del inmueble. Pues en realidad no, porque el dinero que nos están dando en realidad no está calculándose como una renta. Básicamente nos están pagando por el valor como tal de la propiedad, ¿no? Estamos frente a una indemnización justipreciada que realiza el Estado y básicamente es lo que se denomina un justiprecio, es decir, un pago justo. Y al ser un pago justo, lo que está ocurriendo es que a quien se le expropia, pues está perdiendo su bien en beneficio de un interés general. Por lo tanto, no está gravado con la tasa del 5%. Si vamos a un segundo caso especial, ¿qué ocurre en el caso de ventas de inmuebles que realiza el conviviente? Si mi conviviente realiza ventas de inmuebles, más de 2 ventas de inmuebles, se computan para considerarme como habitual a mí, como su conviviente. Y aquí es importante porque el Tribunal Fiscal ha señalado que no es el caso. ¿Por qué? Porque la legislación del impuesto a la renta en realidad solo está dando capacidad tributaria a las sociedades conyugales y no a las uniones de hecho. Por lo tanto, no lo va a considerar como criterio para la habitualidad. ¿Sí? Un tercer caso especial es el tema, por ejemplo, de las ventas de porcentajes de derechos de copropiedad, ¿no? La SUNAT ha señalado en un informe del año 2014 que si una persona natural que es propietaria de un terreno y ese terreno lo vende en diferentes oportunidades y porcentajes, su derecho de propiedad en diferentes compradores, pero dentro del mismo año, para SUNAT, a partir de esa tercera enajenación, es decir, yo le vendía la vendí a cinco copropietarios. Señala y dice que a partir de la tercera ya hay habitualidad y por lo tanto ya va a incurrir con esta tasa del 30% por actividad empresarial, ¿no? Entonces, la tercera, cuarta y quinta enajenación ya van a incurrir en habitualidad y por lo tanto estarán grabadas con la tasa correspondiente por el desarrollo de la actividad empresarial, ¿no? Entonces, estos son algunos casos, naturalmente muy dispersos, muy aislados, muy aleatorios, pero que consideramos importantes y relevantes de mencionar. Por mi lado, creo que eso es todo. No sé si Osman, tú quieres añadir algo más. Sí, hay dos casos particulares que hemos visto en la práctica hace un tiempo. Por ejemplo, una persona natural ve una oportunidad de comprar un inmueble porque sabe que va a cambiar de valor rápidamente, se va a apreciar, ¿no? Entonces lo compra el mes 1 y al mes 3 lo vende, ¿no? Realizando una ganancia importante, ¿no? Entonces, este caso llegó al Tribunal Fiscal hace mucho tiempo, porque SUNAT decía que, oye, tú estás haciendo un negocio porque has comprado para vender. Entonces, si compras para vender, ya estás haciendo un negocio, una actividad empresarial, y por lo tanto te corresponde aplicar las rentas como una renta de tercera categoría, ¿no? Entonces, bueno, SUNAT tenía ese criterio y el Tribunal Fiscal en última instancia administrativa concordó con SUNAT y pues resolvió que esta es una actividad empresarial, ¿no? Porque compras para vender, ¿no? Y en este caso la señora compró un inmueble, creo que era un terreno, y a los 2 o al mes y medio lo vendió
con un precio, con un margen bastante alto, ¿no? Entonces ahí quedó acreditado que lo compró para vender. Entonces está haciendo una actividad empresarial. Entonces hay que tener cuidado con esas compras y ventas que se hacen de manera casi inmediata, ¿no? Otro, otro caso que vimos hace no mucho fue el de una persona que tenía un terreno que bueno, lo heredó o algo así y si en cierto momento a título personal se dedicó a hacer la habilitación urbana, ¿no? Entonces, la habilitación urbana y empezó a vender lotes a título personal, cuidándose de no superar las 2 ventas cada año, ¿no? ¿Y qué pasó en ese caso? SUNAT se dio cuenta, pues, porque tanto los notarios envían información a SUNAT por todas las ventas que hacen y también eh, por el ITF también, por los pagos que recibías, pues SUNAT lo fiscalizó y le dijo: estás vendiendo inmuebles, lotes de terrenos individualizados, que tú has hecho la habilitación urbana, etcétera, etcétera, y te has tributado 5%, ¿no? Y en ese caso también SUNAT le dijo que estaba haciendo una actividad empresarial, ¿no? Porque estaba combinando tanto el capital como el trabajo, ¿no? El capital del inmueble, pues el trabajo que hizo para lotizar, independizar cada uno de los lotes, ¿no? Y eso que esta persona natural se cuidaba, pues, hacer más de 2 ventas al año, ¿no? Pero uno le dijo: oye, desde la primera venta estás haciendo una actividad empresarial y me pagas con la tasa de 29.5% como cualquier actividad empresarial, ¿no? Y lo que pasó fue que esta persona natural se le salió muy mal el negocio porque ya no tenía costo contra qué, o no tenía costo de estos inmuebles, entonces, porque lo había heredado, me imagino, entonces le fue muy mal en este negocio. Entonces hay que tener bastante cuidado también cuando la persona natural está a cargo o hace a título personal las habilitaciones urbanas y empieza a vender los lotes, ¿no? A título personal, ¿no? Porque en ese caso, SUNAT lo va a considerar como una renta empresarial y lo hará con 29.5%. Esos 2 casos quería comentarles también de mi parte, ¿no? No Listo. sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, de repente si tienen alguna consulta adicional, alguna pregunta que tengan, la pueden poner en la cajita que les da el Zoom. Mm, Y nada, este contenido que les hemos dado, en realidad lo que ha buscado enfocarse es en diferentes aristas propias de la actividad inmobiliaria. Naturalmente podríamos entrar, de cada diapositiva podríamos hacer un webinar, pero naturalmente el tiempo es siempre corto. Nuestra intención ha sido dar información relevante, importante, concreta. Eh, si no hay más preguntas, solo nos queda agradecerles una vez más el tiempo, la disponibilidad y que sepan que estamos en cualquier momento a disposición si necesitan o tuviesen alguna pregunta o duda adicional. Ahí están nuestros correos en nuestra etiqueta de nombre. Osman está con osebayoseme@munislo.com y yo estoy en adelgadoc@munislo.com. Con gusto, cuando nos necesiten, pues nos pueden escribir allí o nos pueden buscar también en nuestra oficina presencial, que está en la avenida Bolognesi 201 en Yanaguara. Ahí por ahí hay una pregunta más. A ver, dice, en caso de personas naturales y venden 2 inmuebles aparte de la renta, ¿deben pagar IGB? A ver, esta consulta, no está grabado con IGB la venta de inmuebles. Solamente está grabado con IGB la primera venta de inmuebles que realiza el constructor. Luego, si es que persona natural, persona jurídica, vende un inmueble, sea terreno, sea oficina o departamento, no está grabado con IGB. Entonces la respuesta es no. Por más que venda un 2, 3, 4, no, ya no tiene que pagar IGB. Solamente está grabado con IGB la primera venta que realiza el constructor. Perfecto. A ver, siguiente pregunta. Respecto a la depreciación acelerada, ¿no? Sacó una resolución, si no me equivoco, el decreto legislativo 1488, mencionan, ¿es necesaria la licencia de construcción para sustentar o se puede considerar otro sustento? Bueno, en ese caso hay que apegarnos a lo que dice las normas, ¿no? Si la norma te pide una resolución, una licencia de construcción, pues hay que tenerla, ¿no? Si no, de lo contrario, no se va a poder acreditar cuándo empezó la construcción y por lo tanto no se va a poder acoger
a la depreciación acelerada, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta los requisitos y en lo posible cumplirlos escrupulosamente, ¿no? Para luego no tener problemas, ¿no? Sí, es súper importante no solamente fijarnos ok, la licencia de construcción, sino hay que fijarnos en en la imagen completa, ¿no? Siempre lo que está de fondo tiene que haber un sustento. Si el beneficio es una depreciación acelerada, tenemos que dar no solamente, ya tengo mi licencia de construcción y con eso ya estoy cubierto de que sí estoy cumpliendo el requisito, no. De repente tienen que haber otros indicios y no solamente, la licencia será un elemento, pero quizás hay otros elementos que exige la norma y en caso de no hacerlo, pues es el complemento, es decir, que haya fotografías del inicio de las obras, que haya un monto específico que se está invirtiendo, las partidas el pago del material, de la contratación del personal para la construcción. Creo que son elementos que contribuyen a que en caso de una pretenda cuestionar este tema de haberse acogido a la depreciación acelerada o cuestionar que no sea real, pues en realidad eso servirá como un sustento y fundamento para poder hacerlo, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta adicional. Si no, nada. Osman, tus palabras de cierre. Nada, muchas gracias por acompañarnos en este día, en esta tarde, compartiéndoles algunas ideas sobre la tributación inmobiliaria. Esperamos pues que haya sido de utilidad y como dice Andrés, estamos a disposición para cualquier duda o consulta que nos puedan tener, tanto en la oficina como por teléfono, como los correos electrónicos que tenemos nosotros, ¿no? Nada, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por todo. Listo, gracias a todos, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Listo.